8 cualidades del creyente y de la comunidad cristiana. Y Cristo describe aquí lo que cada cristiano debe ser en todo momento al mismo tiempo. Estas cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de sus seguidores. Y tienen un orden muy definido, una muy clara secuencia entre ellas. Perdón, ya no me avanzo así como tener que dejar de compartir un rato para poder seguir con la... Se cuelga. ¿No? Ya hemos mencionado a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos. Hemos llegado hasta los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, el limpio corazón y los pacificadores. Y luego, por último, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ese es el cuadro que quería que recordemos, ¿no? Para quienes no han estado antes. Esas cualidades del cristiano, cuáles son el ser pobre en espíritu, el hacer que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, es aquel que se lamenta, ¿no? El pobre en espíritu es aquel que se sabe pecador, reconoce que está mal, pero sabe además que no tiene con qué llegar a Dios, ¿no? Para tener salvación y acude sabiendo que no tiene ningún derecho. El pobre espíritu es aquel que es completamente ausencia de orgullo, ¿no? No tiene que jactarse. Bueno, una cosa es reconocerse pobre en espíritu y otra cosa es lamentarse por él. Por eso dice bienaventurados los que lloran, no aquel que llora por el pecado que hace, el pecado suyo, por haber ofendido, pero también llora por el pecado y el dolor y sufrimiento que ocasiona en el mundo, ¿no? Y se lamenta por ello. Y esto lo hace manso, ¿no? Porque el reconocerse el pecador, el lamentarse por ello, le quita todo juicio sobre los demás, porque sabe que él es tan pecador como los demás. Y su premisa es: ¿quién soy yo para juzgar a los demás si soy tan pecador como ellos? Y eso lo hace manso, sensible, humilde ante los demás. Y al querer y ver el dolor en el mundo, eso lo hace hambriento y sediento de justicia, de un mundo donde sea posible vivir dignamente, ¿no? Y hablamos de tipo de justicia. La justicia legal se refiere a la justificación, a nuestra relación con Dios, la justicia moral, la justicia interna, íntima, ¿no? De corazón. Y la justicia social. El cristiano sabe que está aislado del mundo, por el contrario, se preocupa por lo que pasa en el mundo y busca justicia, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la quinta bienaventuranza, que es la de misericordioso. Hasta aquí alguna pregunta para los que no han estado. Estas son las que ya hemos visto en las primeras, una de las primeras bienaventuranzas. Vamos a ver la misericordioso y limpio corazón, que son súper, súper. Voy a salir para no pasarles todas las pantallas, todas las láminas. Ah, perdón, un ratito. Ya, así. Esto me olvidé de mencionarles. Estas cualidades de cristiano, estas que señala estas 8 cualidades, solo las pueden manifestar aquellos que, habiendo experimentado la salvación y el nuevo nacimiento, permiten la acción del Espíritu Santo sobre sus vidas y señalan claramente la total, completa y esencial diferencia entre el cristiano y el no cristiano. No, y el cristiano y el no cristiano pertenecen a 2 reinos diferentes. Y eso debemos ser conscientes de que pertenecemos a un reino completamente diferente, ¿no? Entonces si se ve, ¿verdad? Voy a buscar entonces la quinta bienaventuranza con la que empezamos ahora. Sí. ¿Cuál es la quinta bienaventuranza de su Biblia? ¿Pueden ver, por favor? ¿Quién tiene su Biblia? ¿Alguien me dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. La versión Reina Valera contemporánea dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. El adjetivo griego que es traducido como misericordia, es decir, eleos, significa
o hace referencia al dolor y la aflicción que nos ocasiona la condición a la que el pecado condució al hombre, pero que no solamente se queda en la pena Mucho. al ver lo que le pasa al hombre por el pecado, sino que nos lleva a hacer algo por él, ¿no? Significa una sensación de pena más el deseo de liberar el sufrimiento. Es la pena, pero más la acción. La misericordia, por tanto, alivia, cura, sana, ayuda. La misericordia es compasión por la gente en necesidad. O sea, no se queda en el sentimiento, sino que busca hacer algo para aquel que sufre, ¿no? Y que está a nuestro lado. Y aquí otra vez vemos el camino del cristiano es completamente diferente al del mundo, porque el mundo no es misericordioso. Y eso lo podemos ver todos los días cuando salimos a la calle, ¿verdad? Sí. Y prefiere no ver o no comprometerse con los dolores y las calamidades de los demás. ¿Por qué? Uno, porque es totalmente indolente al sufrimiento ajeno, o porque se siente mal por no hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué hace? No. Evita ver el dolor y que hay en el mundo. Del otro. Yo conozco mucha gente y quizás por alguna razón que dice, yo ya no veo noticias, no quiero ver lo que pasa en el mundo, no, porque me causa mucha pena y todo, pero ¿cómo vamos a ver lo que pasa en el mundo? ¿Por qué por qué no saber lo que pasa y lamentarnos por lo que pasa? Y además de ver qué cosa podemos hacer, ¿no? No podemos aislarnos de lo que hay en el mundo y hacer algo por él. Ahora es interesante que cuando Jesús habla de esta bienaventuranza, los misericordiosos, Jesús no especifica qué tipo de personas uno debe mostrar misericordia. Quizás a los abogados, a los agobiados por la desgracia, el infortunio como el viajero a Jericó, ¿se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Que fue golpeado y asaltado por ladrones, quedando medio muerto, ¿no? O aquellos hambrientos, enfermos, pobres o marginados. Amén. Gloria a Dios. No tuvo necesidad de hacerlo, porque nuestro Dios muestra su misericordia sin hacer distinción. Y los ciudadanos de su reino, es decir, nosotros debemos mostrar Gracias. el mismo tipo de misericordia. No podemos quedarnos en solamente el ver y no poder hacer nada. No sé a ustedes cuánto les ha pasado algo así, ¿no? Yo recuerdo que una vez, cuando estudiante, bueno, estaba metido en una actividad y se había ido a celebrar Navidad con un grupo de niños que tenemos en un pueblo joven, que es un asentamiento urbano marginal, periférico de Lima, pobre, ¿no? Que hay en grandes ciudades acá también, y habíamos ido a celebrar Navidad, y en la noche había culto en la iglesia, entonces llegué en la noche, me bañé todo y salí corriendo a la iglesia. Y en el camino veo en una esquina oscura a un hombre ciego, que era un vecino, que todo el mundo le ayudaba y le daba cosas, y era noche de Navidad y estaba solo ahí. Y yo estaba entre ir a la iglesia o quedarme a decirle algo, y me quedé así, y solamente atiné a decirle, tenía que ir a la iglesia, ¿eh? Dije, feliz Navidad, señor, no me acuerdo cómo se llama, feliz Navidad, y me fui. Llegué a la iglesia, todo, y en medio oculto no pude aguantar la pena por lo que había visto y no había hecho, y salí y me puse a llorar, pero Señor, ¿cómo pude dejarlo, no? ¿Cómo no pude estar con él en ese momento y yo estar aquí gozándome con mis hermanos en la iglesia y haberlo dejado a este hombre solo y triste en una noche como esta? No debería pasar ninguna noche solo y a la intemperie, pero especialmente esa noche, ¿no? Y Oh, me Señor. créame en el alma, ¿no? Para justamente en la parábola del buen samaritano. Quisiera que busquen Lucas 10, por favor, 30 a 37, del 30 al 37, en donde se encuentra la parábola del buen samaritano. ¿Lo tienen, por favor? Lucas 10. Acuérdense que es un estudio bíblico, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la palabra. El que lo tenga, por favor, quisiera que me responda. En este relato del buen samaritano, ¿tiene Lucas 10? ¿O Sí, alguien? Sí, yo lo tengo. sí. ¿Por quién dijo eso? Yo, Marilu. Ah, Marilu. Marilu, dime, Marilu, en ese relato que tú estás viendo, ¿se menciona algo o alguna característica del hombre que cae en desgracia? Ah, ¿Dice algo de él? mm, a ver, he aquí un intérprete. Tendría que leerlo todo, doctor. No, 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 solamente la primera parte, porque es cuando narra quiénes son, cuando narra el personaje, Ya. Sí, ¿no? he aquí un intérprete de la ley Ah, no, se no, le... no, del 30 es, y donde ya le... Ah, 10:30.
Ay, ¿Qué cosa dice de este hombre? Dice algo de su nombre, dice algo de su ocupación, su estatus social, No, no dice económico. nada, no No dice dice nada. nada, Solo dice dice que nada. un hombre So- descendía de Jesús y cayó en descendió manos de... de ladrones. Sí, lo único que dice es que era un hombre que Ajá, descendía de Jerusalén es lo único que nos dice, ¿verdad? No sabemos Mm, nada más de él. Ahora, se deja entender en el relato que era un judío el que, ajá, que estaba descendiendo, ¿no? ujú, Y habían pasado por él dos personas religiosas, un sacerdote y un levita, de quienes esperaba que pudieran hacer algo por él, pero viéndolo, siguieron de largo. Pero fue un samaritano que eran unas personas, digamos, rechazadas completamente por los judíos, mm, marginadas, hasta odiadas, porque eran, para los judíos y los samaritanos, eran eran unos paganos, porque de hecho adoraban otros dioses. Entonces fue justamente un samaritano, o sea, la persona que menos se pensó que podía ayudarle, quien ve a este pobre hombre que ha caído en manos de ladrones, es golpeado, dejado medio muerto, se lamenta y se detiene. No solamente se detiene, sino que deja su camino para dirigirse a él. Algo que yo no hice. Yo seguí mi camino. Yo seguí el agua, tenía algo que hacer. Él también tenía algo que hacer, pero él dejó su camino para dirigirse a él. No se quedó solamente en el lamento o en la pena de verlo, sino que se dirigió a él, cura sus heridas, dice la Biblia, con aceite, aceite y con divino, eran remedios aceite naturales de la época, lleva al hombre, le cura, lleva al hombre consigo, lo cuida y le deja previsión. ¿Se acuerdan? Le dice al mesonero, cuídamelo, divino, por favor, ya que sí, te doy dinero para lo que falte. Y mm, aquí tenemos a un hombre que es misericordioso, ¿no? no, Es alguien que no solo señala, sino que va y alivia el sufrimiento de aquel que cayó en desgracia. Y termina el texto diciendo, en el verso 37, ¿qué cosa le dijo aquel que le preguntó? Ese relato de buen samaritano surge porque un intérprete de la ley le pregunta, ¿cómo le la vida eterna, no? Y le narra el parábola del buen samaritano, y él le dice, ¿quién es mi prójimo? Y le relata esta parábola. Y al final, ¿qué le dijo en el verso 37? él causó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esa palabra es para ujú, nosotros. Ve y haz tú lo mismo. amén. Cada uno de nosotros. Esa debe ser entonces nuestra actitud hacia todas las personas en necesidad. En nuestro caso, como profesionales de salud, en el área de la atención de salud en que nos encontremos, administrativo, en la parte asistencial, en la parte logística, en lo que fuera, debemos tener esta actitud hacia todas las personas en necesidad, hacia todos los pacientes que atendemos, sin distinción, cualquiera sea su condición. Puede tratarse de un paciente con tuberculosis, que sigue siendo muy estigmatizado, paciente con SIDA, ¿no? Puede ser un paciente con lepra, hasta puede ser un paciente con COVID-19 y no queremos acercarnos para nada, ¿no? U otra condición estigmatizante, o es un mendigo, está sucio, está descuidado, huele mal, etcétera, ¿no? Entonces el llamado es a que seamos buenos prójimos, ¿no? Ah, En este mm, caso, el samaritano, de quien menos se esperaba, fue prójimo de este hombre que había caído en desgracia. Ahora, los mansos que mencionamos en la tercera bienaventuranza es aquel que reconoce que es pecador como los demás y eso lo hace sensible y humilde, son también los misericordiosos. Ser manso así, es reconocer ante los demás que nosotros somos pecadores. Y por lo tanto, eso nos lleva a tener tanta misericordia por aquel que sufre, porque también es un pecador, ¿no? El perdón que recibimos por la gracia de Dios nos hace misericordiosos. O sea, estamos dando lo que hemos recibido, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Ahora, ahí la bienaventuranza dice, como leyó Cristina, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia o recibirán misericordia. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué es primero? ¿Hacer misericordia o recibir misericordia? Jesús hacer, bendice a los que hacen misericordia, pero nadie puede hacer misericordia a menos que la haya recibido, ¿no? mm, Entonces mostrar misericordia y recibirla van necesariamente juntos.
como Jesús lo eligió, que habla del siervo carente de misericordia, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces van de la mano. Nadie que haya recibido misericordia puede dar misericordia a otros. Por eso la misericordia es una característica, es una cualidad del creyente, porque él ha recibido misericordia, puede darla, ¿no? Y es bienaventurado por ello. Y el supremo ejemplo de misericordia lo observamos en nuestro Dios, ¿se acuerdan? ¿No? Y la historia de la salvación, que viendo la penosa y miserable situación de cada uno de nosotros, del hombre y de la humanidad, condenado a muerte por haber quebrantado la ley, envió a su único hijo, a este mundo para salvarnos. Y lo envió a morir y a sufrir como ustedes saben que sufrió para salvarnos. Entonces Dios no solamente se lamentó por nuestra condición, sino que por amor envió a su hijo a morir para rescatarnos en nuestra condición. Fue su misericordia la que nos salvó. Y habiendo recibido esa misericordia, entonces nosotros debemos ser misericordiosos también con aquellos que se encuentran en una situación penosa y miserable, ¿no? Ahora, aquí les pido que cada uno examínese, ¿no? No se pregunte qué clase de vida está viviendo, si hace esto o si hace aquello, cómo se está comportando. Hemos dicho que primero es ser antes que hacer, ¿no? Primero la actitud antes que la acción. Nadie puede hacer algo de lo que no le nace de corazón. Entonces, la pregunta es, ¿eres misericordioso? ¿Eres misericordiosa? ¿Tienes pena por todos aquellos que son víctimas del pecado, del mundo, de la carne o el diablo? ¿Te duele, te lamenta? ¿O haces algo más que ello y vas en su rescate? Yo lo que veo últimamente con este asunto de la tecnología, ¿no? Que ciertamente tiene muchos beneficios, pero que nos ha alejado muchos a unos de otros. Eso hablamos en la introducción, acerca del mundo en que vivimos, ¿no? La vertiginosa rapidez con que se vive, que ha debilitado el contacto humano, ¿no? Afectivo, fraterno, por relaciones frías a través de la tecnología, a través del WhatsApp, en el que ya no dice te quiero, le mandas un emoji, ¿no? Que parece alguien que está abrazándote, un besito, ya no ni siquiera existe la palabra. Y cuando alguien cae en desgracia, a veces lo que veo es que mandan WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y sí, lo lamento, sí, estamos orando, y como si eso es todo lo que pudiera hacer, ¿no? Ni siquiera una llamada a la persona que está mal. Oh, gloria a Dios. Y se convierte solamente en eso, y se queda solamente, y como que ya hizo lo que tenía que hacer. Señor. Mi pena, ¿no? Y se queda solamente ahí, ¿no? En el mandar un mensaje en alguna red, sí, lo lamento, oh, qué pena, ¿no? Sí, voy a estar orando por ti, y ya, listo, ¿no? Y no somos capaces de hacer algo más, ¿no? Como Oh, decir, Señor. voy a ayudarte, ¿no? O llamarlo, ¿qué puedo hacer por ti? Puedo orar por ti, pero algo más que tú necesites. O sea, salir de nuestra agenda, de nuestra zona de confort, Amén, eso es cierto. algo Sí, que Señor. alguien está en Eso, necesidad e ir en pos de ello, nuestro tiempo, sí. nuestros bienes, nuestra capacidad, nuestros conocimientos, nuestro amor, Era nuestras más fuerte, más opciones, pero bendecida, Señor. siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo y debemos hacerlo. Más Y de es que evidencia en nuestro con una cristianismo. llamada por teléfono. Una llamada por teléfono, ¿no? Cuesta, ¿no? Yo veo que todos mandan mensajes, pero ¿alguien lo habría llamado por teléfono? Siquiera, o preguntarle en qué te puedo ayudar, si uno no quiere ser impertinente, de repente ponerlo abierto, te puedo enviar dinero, no quieres, bueno, llama, te puedo ayudar en algo, y necesita que te envíe, ¿no? Nosotros tenemos un amigo, muy amigo de la universidad, cuando hemos pasado difíciles momentos como parte de salud, o lo del POE, por ejemplo, ha sido un amigo de esos amigos que de pronto se apareció con una bolsa, 2 bolsas de víveres que había comprado porque no podíamos salir y yo estaba mal. Después, la segunda vez que tuve COVID, que sí fue hospitalizado y todo, me trajo ¿cómo se llama el nombre de esta maquinita? Que brinda oxígeno, Un concentrador de oxígeno. un concentrador de oxígeno. Y después saber que sí lo necesitando, niño, no te preocupes, quédatelo nomás, tú lo necesitas más que yo. Y nos regaló. Oh, gloria a Dios. Fue más allá de solamente, Anía, que te recupere, muchos mensajes, que te recupere esa niña, estamos contigo. Gloria a Pero Dios. fue más allá que eso. Y la Es verdad, el y servicio. nos dejó muy sorprendidos, viendo cómo la manera Oh, sí. más allá como el buen samaritano, ¿no? Y fue más Ujú. Amén.
La pregunta Eso, es si no más eres allá de... misericordioso, ¿no? Sí, señor. ¿Qué pasa si no eres misericordioso? Es que quizás no Oh, has recibido la ayuda. misericordia de Dios y no estás en sus caminos. Mm. Cada uno examínese, ¿no? Esa es la evidencia de nuestro cristianismo. Yes. Ahora, Gloria a Dios. viendo la relación con el profesional de salud, y les pregunto a ustedes, ¿es común la misericordia en la atención médica? No, ¿Qué solo opinan? la salud. ¿Mm? Con Ay, el COVID, gloria. Bueno, yo, con el COVID yo fue creo que yo creo que la misericordia debería ser como ese elemento transversal que cruza cada una de nuestras actividades, porque a veces, por ejemplo, tenemos pacientes que son diabéticos, hipertensos y eh, los mandamos a bajar de peso, a que hagan ejercicio, pero a veces cuando regresan nos sentimos como frustrados y creo que sí necesitamos misericordia para mirarlos con más compasión y a veces no juzgarlos y no ponernos en un rol como de que nosotros tenemos el poder, ¿no? Cuando eso es totalmente falso. Entonces creo que hay que reconocernos también humildes de que no tenemos un poder sobre el paciente y aprender pues que si no vino con el peso aceptado, está en un proceso y llegará. Que Ese, por algo le ejemplo, para mí es pasó. un ejemplo práctico de cómo ver con misericordia. Ah, claro. En ese caso, yo creo, Jenny, gracias. La misericordia debe expresarse en un acompañamiento al paciente, ¿verdad? Mm. Un acompañamiento integral, no solamente cómo está su glucosa o cómo está su peso, cómo estás tú como persona, qué te falta, qué estás pasando, ¿no? Porque la glucosa no solamente sube porque uno comió mal, estrés, pena, depresión, ¿qué está pasando? Pero la atención médica en general, vemos misericordia. Ahora, yo creo que no es común, ¿no? Ya lo conté una vez, la vez que estuve hospitalizado y estuve en emergencia, realmente doy gracias a Dios porque a través de esa circunstancia que fue difícil pude ver, constatar en primera fila la más completa deshumanización de la atención médica, ¿no? Nadie hablaba con los pacientes, nadie los escuchaba, ¿no? Parecía la escena del tanque de Bethesda, ¿se acuerdan? Cuando había un montón de enfermos que esperaban que se moviera, un ángel les iba a bajar y moviera las aguas del estanque y tenían que ir todos clamando y Jesús se acerca a uno, ¿no? Un paralítico de nacimiento y dice, ¿quiere ser sano? Era una cosa así, todo el mundo levantaba la mano, por favor esto, por favor lo otro, y nadie se acercaba a nadie, nadie. A mí se me acercó, ya lo conté, una persona que me todo disfrazado y me pregunta de tú a tú, ¿por qué estás acá? ¿Y qué tienes? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y se fue, no me dijo nada. Después estuve sentado horas y de pronto siento que alguien me jala el brazo y me hinca el brazo. Digo, perdón, sí, ¿quién es usted? Sí, es el laboratorio. Ni siquiera me despertó, ni siquiera me dijo, señor, voy a pincharle, ¿no? O algo. Sí, y el médico le pidió, sí, pero se fue, sin mayor explicación. Después me encontré con el que me había preguntado primero y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy médico. Ah, yo no sabía que usted era médico, sí. Digo, y le dije, "Ay, tú eres joven, estás empezando una especialidad. Lo primero que tienes que hacer, porque entonces mi vestimenta presenta, te saluda el paciente. Y di, ¿quién eres? Soy el doctor tal, buenas tardes. No tutees al paciente, respeta su dignidad. No, Exactamente. escúchalo. Gloria a Dios. Escúchalo. Y después ya conté esto, bueno, ya lo conté también antes, pero para los que no escucharon, y después pasó, y sí, entonces tienes razón, que esto bien, no, tú eres la más importante medicina, tú puedes tener mucho más bienestar que inclusive el oxígeno, que en un momento pueda sentir cuando tan solo tú dices, no se preocupe, yo estoy con usted, ¿no? O algo así. Y resulta que yo estaba sentado a un lado y viene un paciente nuevo, y viene este doctor con que había hablado, y lo saluda y le dice, buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Yo soy el doctor tal por tal, digan usted, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que tiene? Esto se portó de maravilla. Y yo decía dentro de mí, ay, lo hace porque estoy acá acostado viéndolo, o porque realmente aprendió la lección. Pero hasta ahora sigo en lucha con él, le envío testimonios, le envío las invitaciones, también con un enfermero que me dio agua porque no había recibido agua como en 6 horas, etcétera. Ahora la pregunta ya personal, ¿cuán misericordioso eres? ¿O cuán vas más allá
¿Cuánto vas más allá de solamente lamentarse por la situación de un paciente que no tiene medicinas, que no tiene quien lo atienda antes, que no tiene citas o que Realmente la parte emocional de la persona. no? ¿Cuánto va más allá de lo que se te pide hacer en la atención que tienes que hacer, sea cual sea la atención en la que estés? Hay personas aquí que están en la parte administrativa. ¿Cuánto más puedes hacer tú por ello, no? A mí me pasó una vez que te cuento lo mío porque lo viví en carne propia, que estaba en rehabilitación hospital grande aquí, que se llama El Obrero, y la parte de rehabilitación está al otro extremo, la parte principal, que es inmenso, como 2 cuadras y algo, ¿no? Y estaba yo haciendo mi colita para hacer un trámite y me dijo, no, tiene que irse usted a la puerta principal a que le den una firma. Tenía que caminar todo eso a una persona con discapacidad. En ese momento creo que estaba con bastones. Y digo, señorita, tengo que irme hasta allá por la firma, pero me voy a demorar, hoy se salió cansado de la terapia y todo lo demás. Sí, pero no puedo hacer otra cosa. Tiene que irse para allá. Y en eso apareció otra señora. Sí, bueno, Dios le envió. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, le digo que tengo que ir a una firma. Tiene que irse hasta allá. No, me dice, agarró, hizo una llamada. Ya, señor, no se preocupe, ya acá está, ya no necesita nada. Y le dijo a la señorita que le había dicho, no, ya no le pidas eso, ya acá está el papel que necesitaba. Hizo algo más allá que lo que se le pide hacer. Mm, No tenía por qué hacerlo, sí. digamos. Lo hizo. Y por supuesto le agradecí, le di un texto bíblico, le compré un chocolate y todo lo demás, porque esas acciones hay que siempre reconocerlas Hay que para que recompensar. Amén. para que no pierda y sea alentada a hacer lo mismo con otros pacientes. Ahora la pregunta, Un aliciento. ¿cómo puedo hacer de mi trabajo, sea donde estés, ¿no? Yo sé que hay gente que está retirada, hay gente que trabaja en la práctica privada, ¿no? En su consultorio, hay gente que trabaja en un hospital. ¿Cómo puedo hacer de mi trabajo un lugar más compasivo, más misericordioso, donde pueda ir más allá de sentir la pena y hacer algo que alivie el sufrimiento de mis De pacientes, las de la personas. persona que tengo que Que atender? le ayude. Y fíjese, por nuestra condición de profesionales de salud, vienen personas en necesidad, como la de este hombre que solamente sabemos que era un hombre y no necesitamos saber nada más, ¿no? Para que reciba misericordia, porque debe ser hecha sin distinción a cualquier tipo de persona que cae en desgracia, ¿no? Y son las personas que están con malestar, sufriendo, las que vienen a nosotros, ¿no? Y entonces podemos hacer algo mucho más que solamente una atención o recetar o hacerle el trámite que tiene que. Podemos hacer mucho más, empezando por compartir el amor de Dios, que es que finalmente sana y restaura la vida de toda persona, especialmente aquella que sufre una necesidad, ¿no? ¿Estamos bien? Amén. Yo creo que estamos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la sexta bienaventuranza? ¿Quién me dice? ¿Dónde está? Ah, me fui. En Mateo. Mateo 5, acuérdense, hemos Mm. visto bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, después de los Ah, misericordiosos. perdón, no. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Sí, Amén. gracias. Amén. Sí, bienaventurados el limpio corazón. Ahora, de acuerdo al resumen chiquitito que les hice para los que no habían estado antes, en las primeras 3 bienaventuranzas, es decir, la de ser por en espíritu, ser los que lloran y se lamentan por su pecado, y ser mansos, nos preocupamos por nuestra necesidad y nos hacemos conscientes de ella. Nos reconocemos pobres en espíritu, lloramos por nuestro pecado, nos lamentamos y nos volvemos mansos, humildes, a dejar todo juicio que tengamos problemas. Ahora, dándonos cuenta de nuestra necesidad, nos volvemos hambrientos y sedientos de justicia, construyendo el reino de Dios que Jesús inauguró y venimos a ser misericordiosos, que hemos visto, limpios de corazón y pacificadores. Y esto es importante. Cuando un hombre tiene una correcta visión de sí mismo, va a tener una correcta visión de los demás. Un orgulloso, un soberbio, siempre va a estar mirando por encima de los demás, ¿verdad? Va a ser muy Amén. difícil que sea misericordioso con los demás. O alguien que se cree superior de alguna manera, o alguien que se cree que tiene algo más que los demás, o alguien que cree que tiene que jactarse entre los demás. Contrario, ¿no? O alguien que se cree fuerte y poderoso, ¿no? Capaz de conquistar este mundo, ¿no? Cuando la bienaventuranza retrata a una persona, a un cristiano, que es completamente diferente. Entonces, al vivir encarnando los valores del reino, vivimos siempre contracorriente.
Y es así como debemos ver en su conjunto estas 8 bienaventuranzas. Mm. Ahora la pregunta es, si la bienaventuranza es bienaventurado los de limpio corazón, la pregunta ¿cuál sería? ¿Qué me preguntarían ustedes? ¿O qué quisieran saber sobre esta bienaventuranza? ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿O quién limpia nuestro corazón? Así es. ¿Otra pregunta? ¿Cómo, No, una cómo pregunta se que encuentra? ¿Cómo se encuentra mi corazón frente al Señor? ya, yo preguntaría otra cosa antes. ¿Cuál sería? ¿Mm? Está muy bien todo lo que ustedes ¿Qué han- es un limpio corazón? Y antes de un limpio corazón, Los corazones. ojo que no se refiere aquí al corazón, el ¿Preparo, físico. preparo mi corazón para la Yo haría, misericordia? yo haría esta pregunta. Yo me haría esta A pregunta, lo ver, que haría yo a es, ver. ¿qué es el Sí. corazón? ¿No? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de corazón? ¿No? Y podemos nosotros de repente pensar que es el órgano físico, que está acá en mi pechito y que me duele cuando me hieren, No, o el que yo amo no. con todo mi corazón, y nos agarramos aquí y pensamos que ese es el corazón, ¿no es cierto? Y que está casi todo en mi pechito, que es el que late, y cuando veo Pati late más rápido todavía, no se refiere a ese corazón, ¿no? El corazón del hombre está en el La mente no era la mente para ellos, para los judíos. a eso vamos ahorita. Para empezar, el corazón del hombre está en el centro de la enseñanza de Jesús. Fíjense que Dios en el Sermón del Monte pone énfasis en el corazón y no en la cabeza. Porque el Ujú. cristianismo no es solo cuestión de doctrina, teología o de inteligencia y pensamiento lógico, que sí lo es. Pero si estas no cambian la condición de nuestro corazón, nos hemos quedado a medio camino. Ejemplo, los fariseos, ¿se acuerdan? Ellos sabían de pie a pal las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sí. Pero eran de un Sí. corazón malo, malvados. Subyugaban a la gente con reglas estrictas, ¿no? Draconianas. eh, con- este, y eran malos y conocían la palabra. Entonces, por eso ese énfasis del corazón. El corazón, eh, como hemos hecho en las anteriores bienaventuranzas, preguntarnos quién es el pobre espíritu, qué es la justicia, cuando, ¿no? A mí te siente de justicia, qué es el manso, hemos recurrido a qué es lo que nos dice la Biblia. Y en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el corazón significa el centro de nuestro ser y de nuestra personalidad. Y el corazón involucra nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Es Mm. decir, nuestro sentido moral o ético de las cosas que hacemos. Es nuestra esencia, es lo que nos define como persona, ¿ok? A eso se refiere como corazón. ¿Qué es lo que somos nosotros como persona? ¿Cuál es tu corazón? Así eres tú, ¿no? Y se acuerdan de ese texto del corazón, ¿no? Este, lo que hablamos, nuestras palabras, o nuestras ideas, o nuestros malos pensamientos, muchas veces, el corazón es nuestra esencia. Mm. En el Antiguo Testamento, específicamente, el corazón es el que hace que el hombre sea lo que es y el que gobierna todas sus acciones. Para los términos modernos, carácter, personalidad, voluntad, mente, reflejan en parte el significado del término corazón en su uso bíblico, porque involucra todo esto que estamos diciendo. Y en el Nuevo Testamento su uso es muy semejante, ¿no? Y en estos textos vemos que se refiere al corazón como el asiento de la voluntad, el asiento del intelecto o del sentimiento en estos textos bíblicos. Y ese término corazón es el que más se acerca a otros términos utilizados en el Nuevo Testamento al significado de persona. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados la persona limpia, podríamos decir, parafraseando, ¿no? Mm. De hecho, nuestra vida refleja el estado de nuestro corazón. ¿Se acuerdan? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, no de Sácalo. este órgano que tiene 4 cavidades y que bombea aorta la sangre y a los pulmones, no. De lo que somos como persona, de nuestra esencia, el buen tesoro de lo que somos, saca lo bueno. El hombre malo, del mal Ujú. tesoro de su corazón, saca lo malo. Eso, sácalo mal. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. habla. Habla Muchas veces habla podemos la boca. conocer a una persona cómo está su corazón, ¿no? Por la manera en que habla, critica, sí, esas personas que siempre están criticando, hablando mal de las personas, quejándose de todo. Sabemos qué cosa hay cómo está su corazón, ¿verdad?
Y es ahí donde el Evangelio empieza el cambio en nuestro ser. Y en Ezequiel, de manera profética, al hablar sobre lo que va a ser la obra de redención de Jesús, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden, porque solamente así van a poder andar en mis ordenanzas y guardar mis decretos y los cumplan, Aleluya. y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Ahora, siendo entonces el asiento de nuestras emociones, de nuestra conciencia, de nuestra mente e intelecto, es el asiento entonces también de nuestros problemas en el corazón malo. La Biblia dice que el corazón del hombre corrompido por el pecado es malo y engañoso. No, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice en Jeremías. Y Mateo dice algo muy claro, dice, del corazón, no de aquí, sino de mi esencia como persona, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, Oh, las gloria a Dios. violaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Entonces, ¿en dónde se encuentran los problemas que vivimos en este mundo? ¿De dónde sale? Corazón del Del hombre. El corazón. corazón. Del corazón. ¿Hay leyes que puedan cambiar eso? Lamentablemente, ¿no? Siempre. Sí, ¿no? Y hay que hacer el mejor esfuerzo, ¿no es cierto?, por guardar, por Exactamente. equidad, por justicia, por una vida digna, condiciones dignas de vida, sí. Pero ¿quién cambia el corazón del hombre? ¿Dónde se encuentra No. la raíz de todos nuestros problemas? Mm. Ahora, entonces acá sale una enseñanza importante. La raíz de nuestros problemas no está en lo que nos rodea, ¿no? Está dentro Ciertamente hay del explicaciones corazón. sociológicas, antropológicas, sociales a la condición de maldad que vivimos y cómo influye en el hombre. Pero la maldad sale de nosotros. En el paraíso, el hombre y la mujer tuvieron lo mejor a su alrededor. Vivían en las mejores condiciones. Sin embargo, cayeron. Mientras no cambie la condición del corazón, es decir, la condición pecadora del hombre, no Debe es cambiar. suficiente vivir en las mejores condiciones, o una buena educación, o ser inteligentes, porque igual podemos ser personas pecadoras. Si no cambia el corazón del hombre, no va a cambiar su vida, No le vale nada. no va a cambiar el estado de nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia persistamos en el compartir el evangelio. Es lo único que va a no solamente salvar, sino restaurar la vida del hombre, Gloria a Dios. Amén. de la sociedad y de nuestro país, ¿no? Ahora, Sí. este énfasis en lo interior y moral, en Sí, sí. contraste con lo exterior y físico, lo encontramos en todo el Sermón del Monte, ¿no? Que requiere justicia de corazón más que simple justicia en base a reglamentos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Y él dice, pero si acaso no hemos hecho esto, no hemos echado fuera demonios, no hemos hecho milagros, no hemos predicado en tu nombre, no hemos echado fuera demonios en tu nombre, no los conozco, hacedores de maldad. No es las cosas, al Señor no le importa las cosas que hagas, sino la condición de tu corazón. Porque de acuerdo a la condición de tu corazón, tú vas a hacer las cosas. ¿No? ¿Se acuerdan de este hombre que estuvo detrás de Pedro y Juan y quería comprarles el don, no de milagros, porque él también quería hacer lo mismo, ¿se acuerdan? El no de profecía, él quería hacer eso, pero no tenía un corazón. Y podía hacerlo, y de hecho, pues dice, ¿no? ¿Acaso no echamos en tu nombre El para dinero. que hicimos milagros? Pero Jesús dije, no los conozco, hacer en verdad. Pues está hablando de su condición de su corazón. Es decir, ser limpio de corazón es la marca de los que buscan a Dios y lo encuentran. Ahora sí, la pregunta que creo que hizo Silvia, ¿qué significa limpio de corazón? Si ya entendemos lo que es corazón, entonces la pregunta otra es, ¿qué significa ser de limpio corazón? ¿O qué significa ser puro de corazón? ¿No? En primer lugar, significa ser de una sola cara, sin hipocresías, sin nada oculto, ser verdaderamente sincero. La referencia primordial en esta bienaventuranza es a la completa sinceridad y transparencia, ser uno. Amén. Oh, Dios. En el Gloria. Salmo 24:3-6 que dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte Jehová? ¿Quién subirá a su monte alto? Dice, solo los limpios de manos y Y puros, puro de corazón. ¿no? Que no ha elevado su alma a cosas vanas, por ejemplo, un ídolo. Y decimos que un ídolo no es solamente una imagen o otra entidad que uno adora.
Un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser Cualquier la cosa. búsqueda solo de placer, o el tener bienes, ¿no? Ese puede ser ídolos modernos también ahora, ¿no? La Sí. tecnología puede ser un ídolo, Todo. pero aquí nosotros adoramos. Dice, ni a jurar con el baño, es decir, aquella persona, solamente aquella persona que su relación es tanto con Dios como con el hombre está libre de falsedad. Ese es el de limpio corazón. Entonces, los de limpio corazón son los absolutamente sinceros. Toda su vida pública y privada es transparente ante Dios y los hombres. No tienen nada que ocultar. Carecen de segundas intenciones y aborrecen la hipocresía y el engaño, ¿no? El corazón puro es el corazón que no está ya más dividido, es uno solo. En Salmo 86, 11 dice, afirme mi corazón para que tema tu nombre. Pero otra versión dice, haz que sea de un solo corazón, ¿no? Y el cristiano entonces es el mismo por no se le mire. Si hemos dicho que el sincero es aquel que expresa lo que siente, está libre de fingimiento, el hipócrita es aquel que pretende o finge ser lo que no es. La palabra, el vocablo griego, hipócritas, de donde se deriva esta palabra hipócrita, significa literalmente al actor o protagonista en el teatro griego, donde los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que les tocaba desempeñar. Entonces, el hipócrita es aquella persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias, ¿no? Y acuérdense que Jesús, en muchos de sus enfrentamientos con los fariseos, señaló en forma enérgica, muy enérgica y con palabras muy fuertes a los fariseos su obsesión por la limpieza ceremonial externa solamente. ¿Se acuerdan qué cosa le decía? Sepulcros blanqueados, ¿no? Nido de víboras. Porque por fuera podían comportarse bien, pero sabían cuál era la condición de su corazón. Y solamente en el libro de Mateo Jesús pronuncia 15 veces la palabra hipócrita a los escribas y fariseos. Fíjense la importancia que Jesús le daba a la condición de su corazón más que las acciones externas, ¿no? En todo caso, las obras que hacemos es consecuencia de un corazón renacido, restaurado por la obra del Espíritu Santo. Puro de corazón también significa limpieza de pecados. El Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, consideran la limpieza de corazón como una expresión de limpieza interior. Nadie, ya lo dijimos en Salmo 24, puede subir al monte del Señor o permanecer en un lugar santo a menos que fuera limpio de manos y puro de corazón. David en el Salmo 51 se acuerda que sabiendo que Dios ama la verdad en lo íntimo, él pudo orar en los secretos más hecho con sabiduría. Purifica Gloria. sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco en la nieve. En la nieve. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No, es decir, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Belial, ¿no? Por eso la santidad es tan importante, vivir en santidad. Es el puro de corazón. Sin santidad, nadie verá al Señor. Puro corazón significa también ser como Cristo mismo, quien entre los hombres fue el único absolutamente limpio de corazón al ser totalmente sin engaños, ¿no? Expiramos y somos transformados conforme a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo en este proceso que llamamos de santificación, en el que vamos creciendo como creyentes, ¿no es cierto? Para ser cada vez hechos más a la imagen de Cristo y por lo tanto cada vez más limpios de corazón. ¿Cómo? ¿Qué significa ver a Dios? No sé si alguien preguntó eso. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Es Dios objetivo y visible o es puramente espiritual? La Biblia tiene textos que apuntan a uno u otro. Acuérdense de Moisés que vio a Dios en forma de zarza, ¿no es cierto? Amén. Y dijo, quítate tus sandalias porque estás en un lugar santo. Aquí yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no se acuerdan? Está una zarza visible. Después están las teofanías del Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová apareció en varias oportunidades en forma de hombre, ¿no? Las teofanías son aquellas referencias que se hacen, que aparecen en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová haciendo referencia a la persona de Jesús. O cuando se acuerda, cuando Moisés en eso le pidió ver su gloria a Dios y le dijo, podrás ver mis espaldas, ¿no? Una manera completamente antropomorfa, ¿no? Que toma Dios en ese momento.
Pero los cristianos vemos de muchas maneras a Dios. Vemos, ¿no? Vemos a Sí. Dios actuar, su actuar en el mundo, en su actuar en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto podemos dar testimonio, ¿no? De que Dios obra en nuestra vida, de que Él es real, de que Oh, sí. prácticamente hemos sentido su mano, lo hemos visto de una manera. Vemos en la Amén. naturaleza, ¿se acuerdan? Que las cosas invisibles de Dios se manifiestan por las cosas visibles de su creación, ¿se acuerdan? ¿No? En Ujú. Romanos 1, cuando dice, cuando vemos la naturaleza, estamos viendo los atributos de Dios en la hermosura de su creación. Ahí estamos viendo a Dios. Lo vemos en los eventos de la historia. Lo vemos en el sentido de conocerlo, de sentir que Él está cerca y disfrutamos de su presencia. En un Amén. sentido, como dicen Hebreos, vemos al que es invisible, como lo hizo Moisés. Ahora sí, alguien preguntó, ¿cómo pueden ser puros los corazones? Solo Dios puede limpiar nuestros corazones. No, como ya les leí en Ezequiel, Él dice, le daré un espíritu, un corazón y un espíritu nuevo. Solamente Él puede hacerlo. Y nuestra esperanza de que nuestro corazón va siendo cada vez más limpio, por la promesa de que el que ha empezado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiere decir, nuestro corazón es cada vez más limpio al punto de ver a Dios. ¿Quién no quisiera ver a Dios? ¿Quién no quiere morar en su presencia? Ahí está nuestra vida. Ahora, si has caído en pecado, y de hecho caemos en pecado, si bien es cierto, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y por la justicia de Cristo en nuestras vidas, aún batallamos contra el pecado, ¿verdad? Como dice en Juan, primero Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso, y dice, pero si has caído en pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, ¿no? Entonces, si has caído en pecado, pero si has vivido una vida de santidad, integridad, debemos de primero arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Ese es el primer paso, arrepentimiento genuino, clamando al Señor por su perdón. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquel que se lamenta por su pecado no puede haber mayor consuelo que el perdón gratuito de Dios. Entonces, como dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar, Dijiste que sabiendo que Él perdón, nunca te va a rechazar, oh, tu querido Dios, hermano, no eres nunca te va a rechazar. corazón Los contrito. sacrificios que tú quieres, dice el Salmo, son el Eso. espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito o arrepentido y humillado. Después, buscar comunión íntima con el Señor en oración. Ya mencionamos al empezar esta serie de las bienaventuranzas, el mundo actualmente que vivimos, ¿no? Y muchas veces justamente ese estilo de vida que caracteriza la posmodernidad hace que perdamos la comunión con Dios debido a la rapidez con que actualmente se vive, el activismo, las numerosas responsabilidades, y esto nos hace débiles a la tentación. Por eso Jesús nos advierte, manténganse despiertos y oren para que no caiga en tentación. A decir verdad, Amén. el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el espíritu de usted está dispuesto. Ahí están mis hermanas de Uruguay, que a estas horas son las 11:47 creo. Y aquí están. No, el espíritu está dispuesto. Amén. Y después meditar y estudiar la palabra de Dios, porque esta nos imparte vida, nos fortalece y nos guarda de pecar. El salmista dice, mi corazón guarda tus dichos para no pecar contra ti. Y nada se va a comparar a lo que será aquel día. Oh, sí, Señor. Oh, Bueno, Dios. Gloria a ti, Gloria a Jesús. Dios. ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces lo veremos cara a cara. Cara a cara. Cara a Juan cara. dijo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se imaginan? Vamos a disfrutar de Dios y pasar la eternidad en su gloriosa y eterna presencia. Amén. Limpio corazón. Ahora la pregunta, al igual que nos hicimos en la anterior bienaventuranza, al preguntarnos si eres misericordioso, una forma de evidenciar tu cristianismo, aquí la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros vivimos una sola vida y la vivimos abiertamente? Vivimos en una sociedad de máscaras, ¿verdad? Donde cada quien actúa y se comporta de acuerdo al lugar o la situación que le toca pasar. ¿Cuántos de ustedes han visto personas así? Y lo vemos todos los días. Exactamente como una representación teatral.
Y eso es la esencia de la hipocresía. Ujú. Pero solo los de limpio corazón verán a Dios. Lo ven ahora con los ojos de la fe y verán su gloria en aquel día, porque, como dice Stott, solo los plenamente sinceros podrán soportar la deslumbrante visión, cuya luz hará desvanecer las tinieblas del engaño y cuyo fuego consumirá toda simulación. Amén. Entonces, volviendo a nuestro campo profesional y viendo lo que pasa En en Argentina. nuestro sistema de salud, ¿no? Y que percibimos o que conocemos como pacientes, como profesionales de salud, que estamos insertos en este sistema. ¿Ustedes dirían que es la sinceridad, la transparencia común, la atención médica? O para ser más precisos, ¿conoces casos de falta de integridad en la atención de salud que deberían ser reportados? ¿Mm? Sin ir muy lejos, el tema de las vacunas, ¿no? Para COVID. Cuando salió la epidemia, ya a los meses había una vacuna. Y la batalla contra la pandemia se centró en la vacuna, lo cual nunca se había hecho antes, ¿no? Nunca se había hecho. Y toda la esperanza era la vacuna, si todos se morían por la vacuna, cuando desde el principio se sabía que la vacuna no impedía que uno se contagiase ni que contagiase a otros. Lo que hacía y se demostró era que disminuía la posibilidad de que te enfermaras seriamente, ¿no? Gravemente, si es que contraías la infección, ¿no? Y se vio eso en la baja de los índices de mortalidad, pero no se nos previno lo otro. Y es ahí cuando surgió la segunda y tercera, cuarta ola, porque la gente con la vacuna pensó que estaba protegida, sin saber que podía enfermarse. Y no solamente contagiarse, sino enfermarse. Hay gente, bueno, como yo, con 3 dosis me enfermé 2 veces, digo, gente que con 4 dosis se enfermó 3 veces, etcétera, y casos de veces graves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es todo un tema, eso que algunos podemos no estar de acuerdo con esto, pero es un tema que va a dar mucho, mucho que hablar, porque ya se está hablando de esto en muchos países, pero acá todavía, en nuestro país no se habla de eso, no sé si en Uruguay se habla de los escándalos de esta vacuna, ¿no? Y la falta de integridad de la OMS, etcétera, ¿no? Que ya antes ha sido ya denunciada por conflicto de intereses, por ejemplo, ¿no? O como en esta imagen, cuando recetamos algo que no tiene una evidencia comprobada, como para indicarlo, o cuando alguien indica un procedimiento que no es necesario. Pero bueno, cuando estuve haciendo mis denuncias en Cucho, el servicio rural, lugar marginal, que todos los que egresamos de aquí, de la facultad, hacemos un año de servicio al país en el interior, ¿no? En las provincias, trabajaba en salud, el hospital de seguro social, pero hacía guardias en el MINSA, el hospital del Ministerio de Salud, en las noches. Y una noche llegué y bueno, se me ronda por todos los hospitales, los agentes de servicios, a ver qué cosa había pendiente, etcétera. Y llego a cirugía. Bueno, algo pendiente. Sí, me dice, hay un paciente aquí que está desde ayer esperando que lo operen de apendicitis. Desde ayer. Hay una apendicitis que dure 24, 48 horas. He hecho el diagnóstico. Raro, le digo que está esperando. Sí, el doctor todavía no llega. Entonces voy a verlo. Y veo la historia, lo examino. No tenía apendicitis. El cirujano quería operarlo de apendicitis. Entonces salgo y estaba la familia. Bueno, me aborda. Sí, le digo, bueno, me parece, no es apendicitis. Me parece un cuadro de cálculo renal en un chico joven. Y no creo en verdad que sea necesario esperarlo, pero ya hay que esperar que llegue el cirujano. Entonces yo seguí con mi guardia y en eso me llama un médico ya mayor que yo, ¿no? Y dice, ven para acá. Sí, doctor, ¿quién te crees tú para que te metas con mis pacientes? ¿Por qué le has dicho tú que no tiene que operarlo? Si yo pensaba operarlo esta noche. Pero doctor, le digo, yo lo único que he hecho es que no tiene apendicitis. ¿Y por qué lo va a operar? Porque ese es mi negocio. No podía creerlo. Después me enteré que habían pacientes, pobres campesinos que tenían cólicos, litiasis vesicular, cálculos en la vesícula, y el que le pagaba más plata al médico es el que a la que operaba, ¿no? Cosas como esas escandalosas, ¿no?
lucrar con el dolor y sufrimiento humano. Entonces la transparencia no es muy común en la atención médica. No hablo de las honrosas excepciones que sí las hay, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuán transparente o sincero eres, ¿no? Con las personas que atiendes o que tienen que ver con tu trabajo, ¿no? ¿No? Cuánto tú obras conforme a lo que necesita el paciente, a lo que realmente le va a hacer bien, ¿no? Y no llenarlo de medicinas, creyendo que con eso ya vas a solucionar sus problemas cuando no tiene que ver nada con medicinas. Yo sigo viendo niños que me vienen porque han estado con resfriados y ya luego con otros cuadros, y luego, ¿qué necesitaban para su resfriado? Una receta de 5 medicamentos para un resfriado sencillísimo, sencillísimo. Aunque ya se sabe, ustedes deben saber que es un proceso viral, y como dice un artículo científico sobre estos procesos virales, el autor decía, en este artículo decía, en una revista seria, decía, al final, dice, el remedio para el resfrío el remedio de la abuelita sigue siendo el mejor remedio para la gripe. Una sopa de pollo caliente. Nada más. Nada más, hermano. No usen antihistamínico, Panadol o un antipirético, sea que firme el 38,5. Nada de para los mocos, para la tos, nada. Es un proceso que va a pasar solo, en la gran mayoría de casos. Es cierto que alguien tenga asma y por eso puede desencadenar asma, y es otro cuadro. Pero, por ejemplo, ¿no? Con prescripciones que no son correctas o con indicaciones innecesarias. Ahora, ¿cómo puedo, y acá se les pido que participen, por favor, cómo puedo contribuir a una práctica médica más transparente? A mí se me ocurre una manera. ¿Qué se te ocurre a ti, Jenny, o Magali, o Marilú, o Reina? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a una práctica médica más transparente? O sea, yo creo que es cuando miramos a nuestro alrededor, obviamente esto parece como abrumador, pero a su vez también es lindo saber que Cristo en nosotros nos va a permitir hacer la diferencia y en cierta manera modelar para otros médicos que no conocen o incluso esto de compartir, de cómo tratar a los pacientes con más integralidad. Entonces creo que eso es lo que podemos en cada espacio que Dios nos permite estar. Sí, Jenny, gracias. ¿Alguien más? Gracias, Jenny. Buenas noches con todos. Mi nombre es Reina. Reina. Gracias, doctor, por ¿Cómo estás? hacerme partícipe. La pregunta es cómo hacer que esto sea más transparente, ¿no? Yo creo que es con conocimiento, ¿no? Con conocimiento, a lo menos en mi área, que trabajo en sala de operaciones, muchas veces me viene un médico, ¿no? Y me dice, licenciada, necesito 7 suturas para un colgajo, una herida, ¿no? Entonces yo digo, doctor, pero va a necesitar tanto. ¿Y qué te dice? Es que el seguro es que si no, no va a pasar su seguro. Entonces, ahí es muy clave tener el conocimiento administrativo también y tener el conocimiento, pues, justamente fisiológico en la intervención quirúrgica, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, si yo sé que ese médico que me va a tocar varias veces me va a volver a pedir, pues ya no pido todas, ¿no? Porque a veces tú pides, por ejemplo, un catgut crómico, un micril, y él dice, pídeme 3. Yo no le pido 3, le pido 1, ¿no? Y lo que utilice, pues, ¿no? Y si se necesita, se solicita. Y cuando termina su cirugía, él va a ver, pues ya no hay, o sea, porque el médico no puede acercarse a farmacia a pedir después de una intervención porque ya no se vería bien, ¿no? Ya se veía. Entonces, a veces los médicos, si bien es cierto, nuestra vocación es actuar con integridad, porque para eso también juramos, hicimos una juramentación como profesionales de salud, porque posiblemente nuestra visión inicial ha sido eso, ¿no? El servicio, pero que lamentablemente en el proceso de nuestro trabajo se ha ido perdiendo la sensibilidad y los valores, ¿no? Pero muy clave es esto de poder enfocarnos en Dios, porque eso nos va a permitir trabajar con transparencia, aunque por nuestra carne humana o nuestro estrés o cosas que tal vez tengamos, podamos fallar, porque si somos humanos, es volver a respirar profundo y decir, para esto he nacido, para esto
trabajo. Entonces, nuestro servicio no es para el hombre, es para Dios, ¿no? Y siempre veo eso. Entonces, en esta parte donde usted dice, ¿cómo podemos hacer que esto sea más transparente con conocimiento? Prepararnos mejor, hablar y orar, porque también es necesario que el médico conozca de Dios, porque hay muchos que se alejan, ¿no? Entonces, y es eso es uno con conocimiento. Eh, También me pasó, eh, a veces tenemos la oportunidad de orar antes. Pese a que la clínica no hay eso. En una de las clínicas que oran es de la Good Hope, que eso mucho me agradó. Pero hay médicos que siempre antes de iniciar una intervención oran, ¿no? Entonces como que todo el mundo lo mira y como que eso es bonito, ¿no? Y Ajá. es eso, hermano Aníbal. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, muchas gracias, Elena, por tu aporte muy bueno. Y ¿alguien más quisiera aportar? Han sido muy buenos aportes. ¿Alguien más? Y yo, sí, ¿alguien más? Todo eso nos ayuda a nosotros. Lo que han dicho Jenny y lo que ha dicho Reina son cosas muy, muy importantes y necesarias, ¿no? Claro, yo como apoyar lo que dijo la hermana, que es eso, ¿no? Mostrar el doctor, el médico al paciente, que la sinceridad, que lo escuche, que hay algo lindo para hacer de parte del médico hacia el paciente, ¿no? Porque a veces el paciente va con todo su interés sano para presentar ese médico y el médico ni le da corte, ni le presta atención de lo que precisa. Como está diciendo la reina que habló recién, va a pedir una cosa, una medicación, ¿para qué? Si ni lo va a usar para todo eso que precisa en el paciente, Es ¿no? cierto. Ujú. Creo que por ahí que tenga una coherencia de que lo que va a hacer con el paciente, qué es lo que va a querer. Por ahí pienso, ¿no? Sí, Mi respuesta. Gracias. sí. Rosita, No, eh, no, que a veces a mí me ha pasado de estar en sala de cirugía por algún motivo y los médicos están hablando de cualquier cosa. Digo, yo sé que muchas veces lo hacen para que uno se distraiga un poco y se olvide de su dolor, pero bueno, están hablando del partido de ayer o de que hubo un temblor de tierra no sé dónde. Digo, no lo veo mal, pero a veces uno como que se inquieta un poquito. Sobre todo me pasó cuando aún no conocía al Señor, como no tenía esa relación como la tengo hoy, ¿no? A veces uno como que prejuzga ese tipo de cosas, pero bueno, a veces sí, el médico ahora, la última cirugía que tuve, la persona que me iba a dar la anestesia no era la que me había hablado por teléfono, porque estábamos en pandemia y, y todas las consultas eran telefónicas. Y bueno, pero yo lo miré y le digo, ¿usted quién es? Dice, soy el anestesista fulano de tal, pero usted no habló conmigo por teléfono, no fui yo. Y bueno, entonces ahí como que se presentó y no sé por qué me salió preguntarle. Preguntarle no, digo como que para entablar una charla así, y bueno, y ya después me hizo efecto la anestesia, ah, pero digo como que tuvo la cortesía de presentarse. Y al doctor ya lo conocía, pero el anestesista había hablado solamente por teléfono. Era eso un poquito qué importante es ese contacto humano, ¿no? Como parte de la Sí. experiencia. Y Pero eso es muy yo importante, quiero muy importante. terminar resumiendo lo que han dicho Jenny y Reina, además de lo de Rosita. Sí. Uno, con el ejemplo, ¿no? Mm. Con el ejemplo, con nuestra honestidad, sinceridad y transparencia, que es un testimonio ante los demás, ¿no? Y dos, como habló Reina, no siendo cómplices de aquellas cosas que sabemos que no son sinceras ni Jamás, transparentes, ¿no? Jamás, no ser ¿cierto? cómplices. Y si es posible, redarguirlo o decirle, y si vemos algo que sí realmente requiere algo, decirlo a las autoridades o al jefe, mire, esto está pasando, ¿no? Sin temor, sin miedo, ¿no? No podemos ser cómplices de las cosas que se hacen mal y que Tan vemos mal, que está haciendo y va a hacer daño al claro, paciente y porque no digamos también, ¿no? nada por temor, no.
No podemos callarnos, ¿no? Y no tengamos miedo, eso ya está de nuestro lado. Y lo otro, como decía Reina, no, me pide 7, no, doctor, yo no voy a dar 7, usted necesita 3 nomás. Y tú le dijiste clarísimo, ¿no? Y creo que se sintió redarguido que una enfermera le diga, Claro. "Oye, ¿tú quién es para decirlo, no? Con la soberbia médica que existe, ¿no? Pero lo pusiste, digamos, en su sitio, como decimos aquí, ¿no? Entonces, no Ujú. ser, esa es una manera, dos, Exactamente. nuestro ejemplo, de actuar siempre sincera, transparente y transparentemente, teniendo como prioridad la, la condición del paciente, ¿no? El Temor de bienestar del Dios, paciente, aquello que de corazón. realmente le va a servir, aquello que solamente es lo único que necesita, ¿no? Y no le prescripciones y demás cosas que le cuestan dinero al pobre y que más los ensucian Sí. a él o a la Ujú. familia, por las cosas que no ni siquiera son tan importantes como algo que sí necesita, ¿no? Bueno, son muchos más ejemplos que podemos dar, pero creo que vamos Mm. a quedar aquí. Y solamente quiero eh, quiero ratito, dejarles este texto de acá, un segundo, por favor, Ujú. un ratito. Ah, voy a ver si llego. Oh, no avanza. Espérate un ratito, no avanza. Quiero dejarle con este texto de acá. Estaba avanzando acá un poco lo de la siguiente. Esto acá. Ay, les ruego, como dice Pablo en Efesios, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. ¿No? Entonces vivamos esa bienaventuranza son para hoy, como la manera de vivir dignamente el llamamiento que hemos recibido. Eso es todo. Gracias, queridos hermanos, y los espero a todos, los esperamos a todos en nuestro próximo estudio bíblico para terminar esta serie ya. Ya, Vaya la séptima y la octava bienaventuranza, pero la eso es preciosa. Gracias, Señor. Ujú. que las vivan, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Amén. Amén, amén. Gracias, Pati. Dios bendiga. Pati, ¿no se te escucha? Disculpe. Les decía que la palabra de esta noche nos ha bendecido a muchos porque sí, Amén. nos hacemos, nos ponemos en el lugar de qué es lo correcto, ¿no? De repente Ujú. algunas veces trabajamos muy rutinario, haciendo las cosas correctas, pero muy rutinarias, sin darnos cuenta de que somos esa luz, ¿no? Que tenemos que hacernos presentes, ¿no? Esa luz que tenemos que manifestarnos en donde estamos para que otros puedan verla y darse cuenta, sí, sabes que ella lo hace de una forma, yo lo hago de otra forma, pero qué bueno que ella lo hace así, ¿no? De repente yo debería hacerlo como ella o como él, ¿no? Entonces, y también manifiesta quiénes somos nosotros, ¿no? Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una conducta Y diferente, que actuar ellos como sí se van tal. a dar cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante que nos pongamos ya a los pies. Aquí estoy, yo soy quien soy hija del Señor y tengo que manifestarme como tal, ¿no? Como Amén. Señor. Amén. Ujú. Más bien, Gloria a Dios. habíamos indicado si tenían algún pedido de oración ustedes en esta noche para poder pasar al tiempo de oración en el grupo. No sé si alguien quiera o tenga algún pedido de oración. Doctor, hermana, yo tenía un pedido. Hay una pacientita que está diagnosticada con leucemia y Ujú. se llama Soledad. Justamente se fue a la ciudad de Arequipa. Ya. Delicada, ¿no? Porque ella vino solita a Lima, está con sus 2 hijitos, vive sola con ellos, ¿no? Yo quisiera hacer una oración por su salud, ¿no? Ya, De Soledad. leucemia. Ujú. Ok, vamos anotando para que no se nos escape. Ya. Gracias. Gracias, Reina. Lindo verte, linda, en la reunión. Lindo verte, Hay Reina. dos lindas. A Hay las Muchas dos dos, a las gracias, lindas. doctor. dos. A las dos, Gracias, lindas. Ajá. de la oportunidad por lo menos de pensar.
Gracias. Fue bastante edificante, doctor. Amén. Me alegro que sea y que sea desafiante, ¿no? Para vivir dignamente, ¿no? Y que Jesús espera en nosotros como creyentes, son estas 8 cualidades, ¿no? Y preguntemos cada día, ¿estoy viviendo así? ¿Soy misericordioso? ¿Sigo siendo pobre en espíritu? ¿Me lamento por el pecado en el mundo, el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Soy manso realmente? ¿Estoy libre de juicio de los demás? ¿Soy misericordioso? Limpio corazón. Y el Hay que Espíritu Santo preguntar. obra en nuestros corazones. Tenemos que ser esencialmente diferentes de este mundo. Si no, este mundo no tiene salvación. Si no fuera por el reino de Dios que nosotros vamos Exacto. instaurando hasta que Jesús venga, este mundo en sí no tiene salvación. Y eso vamos a verlo en la 6ª y la 8ª bienaventuranza, que es mucho más claro, y mucho más contundente todavía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Patita, oramos entonces. Reina, el ¿Alguien más? nombre de tu familiar o amigo, a persona conocida que Sí, quieres orar es Soledad. 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 Leucemia. Ok. Ya tenemos algunos grupos de personas que hemos estado hablando ya anteriormente y seguimos Mapi. orando por su sanidad y por su conversión. No. Tu Ora animal por es Mapi. por Mapi, Mapi. La hermana Mapi, que se Mapi es también miembro de AXAI Perú. Ella se encuentra en este momento pasando con un cuadro de cáncer. cáncer de mama que está en tratamiento terapéutico, Horrible eso. quimioterapia, y ha contraído COVID. En medio de esta circunstancia, entonces están orando por ella para que pase rápidamente este proceso de COVID en este momento, ¿no? Oh, Le da un cuadro respiratorio justo en esta circunstancia, ¿no? Entonces, ok. por MAPI, También le pido orar por mi hermano Levi, mi hermano menor. Él no es creyente y tiene la posibilidad de un melanoma maligno. Entonces hay que hacerle biopsia y van a hacer su estudio, pero le pido orar por su salvación primero Amén. y 2 por su sanidad, ¿no? Todavía falta confirmar, pero los médicos lo han visto y le han dicho que sí es un melanoma probablemente maligno, ¿no? Entonces, bueno, estoy con pena, pero a la vez confiando que la promesa del Señor es cierta, ¿no? Que serán salvos nosotros y nuestras casas, eso lo incluye a él, ¿no? Entonces, orar Amén. por Levi, por Levi. Nosotros le decimos Levisito, aunque mide 1,80 m. Levisito. Entonces le El decimos Levi. Señor en su momento. Gloria a Él. también Sí, quería pedir oración por un compañero de trabajo, el doctor Carlos, que le han diagnosticado aparentemente un linfoma, ¿no? Reciente, justo reciente, ¿no? Le he compartido la palabra y esperemos que retorne otra vez a la palabra, ¿no? Caminar. Y en un momento hizo Señor. su oración de entrega, pero como que a veces el ambiente, pues, Mm. no hace perseverar a algunos, pero bueno, que el Señor vuelva a regresar al camino del Amén. Señor. Oh, Gloria a Dios. Cáncer. amén. Es un linfoma lo que nos han comentado, ¿no? Pati, te puedo llorar primero por Axaí, por Sí, Ume. eso es lo que te iba a pedir, porque hay otros personas que también hemos estado hablando, también mis 2 primas hermanas están con diagnóstico de cáncer. Yo digo diagnóstico de cáncer porque el cáncer es un diagnóstico, no es una situación, ¿no? Mm. Y el diagnóstico, el Señor así como vino, se va, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Mm. Dios. Mm. ¿Qué más? ¿Alguna otra oración que desearían por alguien o por sí mismos, algún problema? Ahora por el ingreso de Lialuz al hospital de mi Ah, mi hermana Lía apostoló al La Luz hospital. estuvo por aquí también, pero ya no Aquí. la veo. Ahí está Lía Lía, Luz. Lía, Lía déjate Luz. ver, por favor. Está mi hermana vive en Moyobamba, que es la célula del Perú. Estamos hablando para que ingrese al hospital de Misas. Patita, y ahora por todos los presentes, ¿sí? Sí, Por por cada uno de los supuesto. que estamos aquí. Y Por la familia, los hijos, el esposo. sí, Amén. sí, Aleluya. sí, exactamente, Por sus exactamente, sí. almas. Exacto, Todas. exacto. Sí, hay que orar por Mm. eso, Patita. Entonces empiezo yo, Ok. ¿sí? Sí. Inclinamos nuestros rostros
Hermanos queridos, sí. Gloria a Gracias, ti, Señor, por la palabra que hemos recibido, que te Oh, ruegamos, sí, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. podemos Que ser, seamos misericordiosos como tú lo has sido podemos ser con todos nosotros. juntos, Que seamos de corazón limpio, sincero, hermanos, transparente. Atraquieto, Padre. Cristo, Señor, Padre, porque solamente así. Oh, gloria a Dios. la Padre, hija de gracias, Clara, Señor, que esta ¿no? palabra que Sobrina huella en de nuestro corazón y en nuestras Padre, vidas, conforme a tu todos propósito, con el Señor, mismo para ser problema que esencialmente diferentes a este mundo, Señor. así Sí, como sí. vienen, se Y irán. así poder proclamar y